mano y lo bajaron a la plataforma. Aquí, Curazao, Adventista del séptimo día. Voy a sentarse, hermano Reyes. Lo bajaron de la plataforma, no puede seguir predicando eso. Porque el mensaje del tercer ángel es: temed a Dios, porque la hora de su juicio, y para usted estar presente en un juicio, debe de conocer qué es lo que significa el juicio. Si no, no debe estar en el juicio. Es necesario hoy día que nosotros todos oremos fuertemente por los hogares, por sus hogares y por aquellos que están dentro de la iglesia casados. Satanás hace un trabajo fuertemente con ellos, fuerte, con los hogares, porque cuando un hogar está bien armonizado hay poder, pero cuando está desintegrado, pues no hay poder. Y debemos hoy averiguar cuál es mi zorra pequeña, qué es lo pequeñito que hay en mí que me está estorbando, que no puedo tener una concentración, una consagración directa con Dios. ¿Qué es? ¿Qué es la zorrita pequeña que hay en mí que yo no puedo levantar la cabeza? No tiene que ser pecado, así abierto y directo. Puede ser su trabajo. Para mí fue un poco difícil. Tenía el plan de que alguien iba a tomar las vacaciones allá en la panadería para entonces yo poder dar los días de oración. Pero comenzó una persona y no terminó. Vino otro y tampoco se fue. Entonces me tocaba hacer como hacía Jesús. Irse bien de madrugadita para poder estudiar esos temas. Bien tempranito. Si tenía que pasar la noche entera sin dormir, se pasaba la noche entera sin dormir para poder saber qué le voy a decir a ustedes. ¿Qué sacrificio estoy yo dispuesto a hacer para Dios? ¿Estoy dispuesto a hacer algún sacrificio? Los que se van a levantar y los que van a brillar en la obra de Dios son aquellos que antes de que llegue el momento estaban dispuestos a hacer un sacrificio completo, un sacrificio absoluto. ¿Sacrificio en qué? En las cosas que me gustan, que no las debo de hacer. En lo que yo quiero, pero eso que yo quiero no debo de hacer. Nuestra iglesia está siendo zarandeada en muchos lugares del mundo, de muchos países, está siendo fuertemente zarandeada, donde se presentan damas vestidas como hombres a predicar el evangelio dentro de la iglesia. Damas vestidas de hombre a oficiar en la Santa Cena. Aquí en España yo no voy muy lejos en España. Damas vestidas de hombre, llenas de cultura, con prendas y con todo, oficiar en la plataforma. Antes de que el pueblo de Dios que salió de Egipto entrara a la Canaán terrenal, hubo una gran apostasía dentro del pueblo, de tal manera que solamente entraron, ¿cuánto? Dos de 600,000. 600,000 es un poquito más, son 1,000 más que medio millón. 600,000 entrar dos, prácticamente no entró nadie comparado con la cifra, ¿no? En la cifra, ¿cuánto entraremos de nosotros? Solamente entrarán aquellos que estén dispuestos a observarse a sí mismo. No chequee a nadie, deje que el otro haga lo que le parezca. De todos modos el otro lo va a hacer, déjelo, porque ante el juicio usted es la señora, usted es el Señor que va a comparecer. Ante el juicio soy yo que voy a comparecer. Cuando se dé el decreto final, soy yo que iré al infierno o soy yo que iré a la gloria.
Pero si no caza las obras pequeñas, las cosas pequeñitas se van acumulando en usted poco a poco, y cuando llegan las grandes, usted se queda igualito que cuando estaba en la pequeña. Se cuenta una historia de unos jóvenes que salieron de vacaciones. Estaban en la escuela, llegó el tiempo de salir de vacaciones y se fueron al río. En el río había mucho mango, mucha caña de azúcar, y comieron mango, cortaron caña y luego se fueron a bañar. Dentro del grupo de jóvenes, eran hombres todos, jovencitos, se le ocurrió la idea a un joven. Vio una rana, un sapo, un mapo, no sé cómo ustedes le llaman, pero esa ranita que salta, ¡cha! Que cantan a veces en la noche cuando ven que va a caer el agua o cuando están ahí muy placenteras, están cantando. Así que vio el joven, un joven vio esa ranita y dice: vamos a agarrar esa rana para que la quememos. Y pusieron un caldero allí con mucha agua hervir. Y vieron ahí, cuando el agua estaba así hirviendo, cogieron la ranita, ¡cha! Y le echaron al agua. Y la ranita ¡pua! Salió afuera. Y vino otro y cogió otra vez la ranita, volvió a dentro al agua. Pero la ranita volvió y brincó y salió para allá afuera. Y había uno de los jóvenes que estaba mirando allí. Dice: no, esa idea no está buena. Bote el agua, eche el agua fría. Y cuando esté el agua fría, entonces vamos a echar la rana. Y va a llegar un momentito que la rana no va a poder salir del agua. Ay, tú estás loco. Sí, yo sé que estoy loco. Vamos, probemos la idea. Porque aquí estamos en un río que hay mucha agua y estamos aquí en un monte que hay mucha leña. Así que probemos. Así que cogieron la rana, cogieron el agua, la botaron, cogieron un agua fría, de fresca del río, y llenaron el caldero, la paila, el panchi, como usted quiera llamar. En fin, es que ahí pusieron la rana. Y cuando la rana estaba allí, la rana comenzó a cantar. Pues ya estaba contentita allí, en agua fresquita, y prendieron el fuego. Y cuando se va subiendo un poquito el calor, la ranita piensa: no, eso es que el sol ya salió. Y por esa razón se está calentando un poquito el agua. Y cuando se sigue calentando un poquito más el agua, ella piensa: no, es que estamos llegando casi a las 12 del día. Y como el sol se calienta tan fuerte, entonces el agua se ha calentado. Así que llegó el momento que la rana dijo: no, ya está muy caliente. Y la rana quiso salir, brincar, pero ya era muy tarde. Ya no tenía fuerza. Y allí la rana se murió. Cazad, hermanos, las obras pequeñas. Estoy estudiando la palabra de Dios todos los días. Leo mi folleto, estudio mi folleto. Hay no sé cuántos de ustedes tienen esta matutina. El que la tenga, Maranata, el Señor viene. El que la tenga, estúdiela. No solamente la lea, estúdiela mi amor. Estos son unos mensajes que están totalmente actualizados para nuestro tiempo. Porque Jesús está a la puerta. Y pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga? Él pregunta: ¿encontraré fe en la tierra? Porque en la forma como se está girando la iglesia hoy día, pareciera como que no se va a encontrar fe en la tierra. Si mañana tienen que cerrar esta iglesia, entonces permita que a usted no sea su nombre quitado del reino de los cielos. Amén. Que su nombre esté registrado allá. Amén. Que no importa que lo borren aquí en la iglesia, en el libro de la iglesia, que esté registrado allá. Que su asunto esté claro con Dios. Que esté claro. Va a venir, dicen que este año, yo no sé si será verdad, pero si comienza este año, amén, porque está registrado en la palabra de Dios, que dice que todos, los grandes y los chiquitos, todos van a ser zarandeados, todos con lo que más a usted le gusta. ¿Qué es lo que más le gusta a usted, hermano? A usted, sí. ¿Qué es lo que más a usted le gusta? Cantar. Cuando canta, sí, canta, no come. ¿No come? ¿Come algo? Para cantar, hay que comer algo, ¿no? Mire, lo que más le gusta a la gente es comer y cantar. Le gusta también cantar. Pero comer, eso encanta. Sí, y es una necesidad. Y se le va a prohibir a usted. Va a poder seguir cantando, pero se le va a prohibir que coma. Si para comer va a tener que firmar
y a probar que le pongan el sello de la bestia para poder comprar o vender. Y ahí el pueblo será totalmente zarandeado. Hay un montón de nosotros que nos dividiremos y nunca más regresaremos. Hay otros que seguirán firmes. Pero si usted ahora no caza su zorrita pequeñita, lo pequeñito que parece que no es ningún problema, eso lo va acumulando y acumulándose, y llega el momento que las cosas, cuando se calienten, usted va a pensar, no, eso son la profecía, eso tenía que acontecer. Decía la Tanita, eso es el sol que está calentando, sin darse cuenta que era leña que tenía bajo el caldero. Y hay mucha leña preparada para nosotros, pero mucha leña, mucha. En estos días se hundió un barco que iba lleno de guillotina para Colombia, lleno de guillotina para la Iglesia Católica para Colombia. Y yo sé que cuando se dicen esas cosas, pues a la gente no le gusta eso, y porque a Satanás no le gusta eso. Lleno de armamentos especiales para matar a los adventistas, todos aquellos que son fieles, porque el que no es fiel no se va a morir con eso. El que no es fiel va a seguir tranquilo, se va a seguir moviendo en el agua, se va a seguir moviendo en el agua. Pero usted es fiel, yo no lo sé, eso tiene que saber usted y Dios. Averigüe qué es lo que usted tiene que hacer para usted ser fiel. Averigüe, porque nuestro tiempo se está terminando. 2000 años para que venga el diluvio, 2000 años para que venga el nacimiento de Cristo Jesús, y ahora vienen 2000 años más. De Satanás, ¿cuándo se le dio a Satanás? La pregunta, y tiene que investigar eso. Investiguen. ¿Cuándo? Porque queremos soponcita. En tal libro, en tal página, en tal párrafo, dice que Satanás se le dio 6000 años y luego de eso será juzgado. Busque eso. ¿Cuánto tiempo nos resta a nosotros aquí? Solamente Dios espera que el pueblo se reavive, que comience no a preocuparse por lo que está haciendo incorrecto. Eso tiene que pensarlo, sí, pero que comience a trabajar. Cuando usted comience a trabajar en una misionera, automáticamente le dice, no puedo andar así. Hay unos vestidos muy bonitos, llegan aquí así, largo, hasta allá, pero tienen un trabajado que llega hasta aquí. Ese usted le dice el panty rojo, amarillo, verde, pero no se puede subir porque no puede moverse. O si no, tan estrechito así, ¿no? No sé si el Señor ¿qué va a hacer Dios con eso? Pero tan estrechito, ¿no? Que a veces la circulación de la sangre no puede funcionar bien. Y como no existe una circulación en la sangre, tampoco puede pensar bien, porque si no hay una buena circulación, el cerebro no funciona bien. Por eso dice en la Jehová que tu vestido debe estar suelto. No es por moda ni por no, es para que tu sangre circule sin estorbamiento. Si usted está muy apretado, automáticamente note los hombres que tienen medias muy apretadas, a veces compramos una media y vienen así, ¿no? Aprietan mucho y se le hincha el pie. ¿Por qué se hincha? Porque la circulación no está bien. Y cuando la circulación de su cuerpo no está bien, entonces hay problema. ¿Cuál es tu zorra? ¿Cuál es la zorrita pequeña que te está molestando? Y echa a perder tus frutos. Una vez el pueblo de Dios tuvo un encuentro con los filisteos, y los filisteos le arrancaron el arca. Le arrancaron el arca del pacto. Y cuando Elí se dio cuenta que habían tomado el arca de Dios, se cayó y se murió. Se le rompió esto aquí. Se rompió eso. Pues ¿sabe por qué le rompió eso allí? No solamente fue por la noticia, sino porque él permitía una vagabundería dentro de la iglesia. Con los hijos de él, con sus propios hijos, viviendo con mujeres, cogiendo la ofrenda que no le correspondía y haciendo cosas totalmente mal.
Nosotros estamos a la puerta de la vida de Cristo Jesús. Y para esto, Dios requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos a cazar todas las zorritas pequeñas. Porque de lo contrario, no podrá entrar a ese gran movimiento. No sé cuántos de ustedes quieren estar en ese movimiento, predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Va a llegar un momento, mi amor, que a Dios trabaja. Porque ¿para qué trabajar? Si no puedo comprar, ni puedo vender, pues tengo que salir a predicar el Evangelio. Y cuando el mundo vea que lo que estaba pensando que era malo para nosotros es bueno, y cuando vean que usted no puede comprar ni vender, pero se sigue vistiendo y sigue comiendo, por eso dice la hermana Elena G. de Guay, pórtese bien con sus vecinos, porque sus vecinos, los primeros días de la dificultad, son de modo que te van a dar a ti el pancito. Los primeros días. Llegará un día que no, ya va a ser como pasó con Elías. Vendrá el pueblo, traerá pan, no sé si va a traer carne o huevo, pero vendrá el pan con algo para que usted coma. ¿Sí? Vendrá con algo para que usted coma. Y usted se va a sostener, porque dice la palabra de Dios, que no solo de palabra, no solo de pan, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra. Usted, si Dios decide, usted puede pasar toda la vida así sin comer nada. Sí, solamente que Dios decida, es su punto. Pero nosotros, hoy es la hora de yo meditar, pensar, ¿qué estoy haciendo y qué debo de hacer si quiero estar en ese grupo de la iglesia que se levantará y brillará? Eso está en la matutina, en esta matutina. Aquí dice, se levantará un grupo de la iglesia y brillará. Va a brillar. No sé cuántos de ustedes gustaría brillar para Dios. No brillar para los hombres, no, sino brillar para Dios. El hombre siempre va a estar haciendo juicio y pensando, aquello sí, esto no, por aquello, bueno. Pero no olvide que su encuentro va a ser, en el juicio su encuentro va a ser personal. Dice Pablo, que toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará. Toda. O sea, que usted esté muerto, esté vivo, allí va a estar. ¿Cómo estaré yo en aquel día? ¿Cómo estaré? ¿Cómo estará usted en aquel día? Todos debemos de luchar, como habló de la sabática, para que haya entre nosotros una unidad. Que si alguien está un poquito, que esté con cortesía, con amor, se puede llegar a otra persona, hermana o hermano, anímate. Sigue, muévete. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En estos días estamos llamando a todos los matrimonios de la iglesia que conozcan, todos. Porque es necesario que haya unidad en los matrimonios, unidad, para que nuestros hijos crezcan con una mente fuerte. Tiene que haber unidad. Si los matrimonios no están unidos, los hijos, su mente no sube bien. Ya he dicho eso muchas veces. Hay una glándula que no trabaja, la que produce la tialina no trabaja, no segrega la sustancia del amor, de la cortesía, no tiene paz. Y entre nosotros debe haber amor, cortesía, paz, para que podamos terminar esta obra. Hemos sido llamados y aquí estamos reunidos. Yo espero que vamos a fijar una fecha pronto, cuando nos vamos a reunir de nuevo para comenzar la obra misionera. Seguir, no comenzar porque no le comenzamos, pero proseguir con esto. Pero para hacer una buena obra misionera que tenga efectividad, es necesario de un ejemplo palpable, de que la gente pueda ver que realmente nosotros estamos siguiendo al Señor. Que la gente, el mundo vea, que vea eso en mí, que vea eso en usted, en todos los momentos,
todos los momentos. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a levantar nuestra cabeza, a animarnos. Sabemos que hay días que son un poquito tristes, sí, son normales. Estamos un poquito acongojados, es normal. Pero no olviden que vamos a encontrarnos con el Señor y que para ese encuentro, adiós tristeza, adiós dificultades, adiós la maleza, adiós todo eso. Viviremos una vida por toda la eternidad felices. Así que luchemos por esa eternidad. Amén. Luchemos. Hagan el esfuerzo. Me imagino que la piedra que pusieron a Lázaro cuando lo enterraron, una piedra fuerte, y que la vino a quitar, tuvo que hacer un poquito de fuerza ahí para quitar la piedra. Pero echen un poquito de fuerza. Anímese, porque nuestra redención está hoy más cerca que cuando usted creyó. Amén. Si creyó ayer, a lo menos ya un día más cerca de la Canaán celestial. Que Dios nos ayude y que nosotros tengamos la disposición, que permitamos que el Espíritu Santo nos utilice como Él quiere y que nos podamos mover a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga. Ahora, para terminar esta misa de mañana, vamos a cantar el himno 553, Jairo Nuevo. Himno 553. Por favor, de pie. Este himno casi todos lo conocen, pero que no lo conocen, que se lo aprendan. Esto que debe de seguir, no importa lo que sea, así debe.